Hola, ¿qué tal amigos? Hoy quiero hablar de la línea de sangre reptiliana que domina el mundo desde hace milenios, una línea descendiente de la tribu de Judá y relacionada tanto con el Santo Grial como con los caballeros templarios. Son los que están detrás tanto de la Iglesia Católica como de la protestante, a raíz de que en el siglo XVI llegara al trono uno de ellos, el rey Enrique VIII, que fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda y se convirtió en el patriarca de la Iglesia protestante. Como rey que era, Enrique tenía la obligación de procrear herederos varones que le sustituyeran en el trono tras su muerte, y por este motivo, por no tener hijos varones, repudió a su primera esposa, Catalina de Aragón, quien le había dado una hija, María. Su segunda esposa, Ana Bolena, también le dio una hija de nombre Isabel. Y cuando Isabel tenía 3 años, su padre mandó decapitar a su madre porque ésta había tenido un hijo varón que había muerto al poco de nacer. Tras esto, Enrique se casó con otra mujer que murió tras dar a luz a un varón de nombre Eduardo, que sería por fin su heredero. Pero cuando el rey murió, Enrique VIII, Eduardo era aún muy pequeño, Isabel tenía 13 años, por lo que fue María, su hija mayor, la que fue coronada como reina de Inglaterra e Irlanda. María se casó con el príncipe de España, Felipe II, convirtiéndose también en reina de España. El título de la pareja real decía así: Felipe y María, por la gracia de Dios, rey y reina de Inglaterra, Francia, España, Nápoles, Jerusalén e Irlanda. Apenas 6 años después del fallecimiento de Enrique VIII, su único hijo varón enfermó y murió, así que muerto su hermano, lo que más deseaba la reina María era tener un descendiente con el que poder perpetuar su reinado y así evitar que su hermana Isabel accediera al trono. En su testamento, María otorgó a su marido la regencia y a los 42 años murió sin descendientes porque había tenido varios abortos e incluso algunos de sus hijos murieron al poco de nacer. Tras su muerte, su viudo Felipe pretendió casarse con Isabel, pero para poder así continuar con su reinado. Sin embargo, Isabel tenía otros planes. Isabel fue coronada como Isabel I y conocida como la Reina Virgen, así es como le gustaba ser llamada. Tuvo un largo reinado y nunca se casó ni tuvo hijos, incluso se llegó a decir que no era una mujer, sino un hombre. El caso es que prohibió que le hicieran autopsia a su cuerpo tras su muerte. Tras ella se sucedieron una serie de reyes y de reinas, hasta que en el siglo XIX llegó al poder la reina Victoria, quien ascendió al trono a la edad de 18 años tras la muerte de su padre, y se mantuvo en él por largo tiempo en una época que se llamó época victoriana, en donde Inglaterra se convirtió en una potencia mundial. Soberana de Gran Bretaña e Irlanda y emperatriz de la India, Victoria tenía sangre alemana por parte de su madre, que era miembro de la Casa Real de Hannover, y contrajo matrimonio con su primo, el príncipe alemán Alberto de Sajonia. Actualmente los descendientes de la reina Victoria o reinan o son pretendientes al trono de Dinamarca, Noruega, Suecia, España, Alemania, Rumanía, Grecia, Yugoslavia y Gran Bretaña. De su largo reinado, el lado más oscuro de Victoria eran sus frecuentes rituales de sacrificio, rituales que llevaba a cabo en los sótanos de su castillo. El caso es que se la relacionó con Jack el Destripador, quien fue el autor de varios asesinatos que se produjeron en el este de Londres, en el barrio de Whitechapel, y la persona que cometió estos asesinatos estaba vinculada estrechamente con el trono imperial. Incluso se apunta que se trataba del médico personal de la reina Victoria. El caso es que el tipo de corte hecho a sus víctimas era muy característico de un cirujano experto. Y por aquella época los médicos
pertenecían todos a la élite dominante. Casualmente, el médico personal de Victoria fue asesinado para que no hablara de este tema, por lo que podemos deducir o bien que era él el asesino o bien que sabía de quién se trataba realmente, ¿no? El encargo de la reina consistía en buscar víctimas jóvenes, mujeres que no despertaran el interés de la sociedad, es decir, mujeres cuya desaparición pasara desapercibida, y por este motivo eligieron a prostitutas, que eran mujeres que se jugaban la vida a diario en manos de delincuentes, mujeres generalmente solas o desarraigadas, cuya desaparición no se haría notar o no sería investigada. Por esa época, finales del siglo XIX, la reina Victoria era una persona de edad avanzada y necesitaba de estos rituales de sangre pues para conservarse longeva. De hecho, llegó a vivir 81 años. Para nuestra época esa edad es normal, pero no para la época en la que vivió ella, en donde con 40 años ya las personas se encontraban en la tercera edad. Y casualmente Victoria se encontraba en Londres en esa época en la que los homicidios se produjeron. A su muerte le sucedió su hijo Eduardo VII, quien pertenecía a la Casa Real alemana de Sajonia, Casa Real que más tarde sería conocida con el nombre de Casa de Windsor. Eduardo VII se casó con la princesa Alejandra de Dinamarca y entre las varias amantes que tuvo se encontraba Lady Randolph Churchill, quien fue la madre de Sir Winston Churchill. Otra de sus amantes fue Alice Keppel, cuya bisnieta es Camilla Parker Bowles. Como el rey Eduardo VII estaba relacionado con todos los monarcas europeos, era conocido familiarmente como el tío de Europa. Tras su muerte, su segundo hijo varón Jorge subió al trono como Jorge V, y tras la muerte de Jorge le sucedió el hijo mayor de este, Eduardo. Pero Eduardo nunca llegó a ser coronado como Eduardo VIII, porque le hicieron renunciar al trono con motivo de su matrimonio con Wallis Simpson. Aunque nunca llegó a ser coronado, sí dispuso de un himno nacional dedicado a él, que era Dios salve al rey. El caso es que el trono reptiliano pasó a manos de su hermano menor, quien subió al trono como Jorge VI, siendo coronado como rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, emperador de la India y soberano de los reinos de la Mancomunidad de Naciones. Jorge se casó con Isabel Bowes-Lyon y su primera hija se llamó Isabel. Tras la muerte de su padre, Isabel fue coronada como Isabel II, pero en su ámbito familiar era conocida con el nombre de Lilibet. Se justificó su llegada al trono por un escrito que había dejado su abuelo Eduardo VII, un escrito en el que se podía leer lo siguiente: «Ruego a Dios que mi hijo mayor nunca se case ni tenga hijos, para que nada se interponga entre Bertie y Lilibet y el trono». Efectivamente, Bertie, es decir, Jorge VI, y su hija Lilibet heredaron el trono real en vez de Eduardo. Y parece absurdo, ¿no?, pedir a un rey que no tenga descendientes. Más bien, pues se trataba de una estrategia o de una manera de justificar que el trono pasara a manos de Lilibet. Cuando su padre falleció, Lilibet se convirtió en la jefa de la Mancomunidad de Naciones y reina del Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Pakistán y Ceilán. Es la reina de 16 estados soberanos, conocidos como reinos de la Mancomunidad de Naciones, y también la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Su coronación fue la primera en ser televisada y su himno pasó a ser Dios salve a la reina, en donde la palabra Dios hace alusión a Enki. En 1947 Isabel se casó con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. Eran primos segundos por parte del rey Cristián IX de Dinamarca,
y primos terceros por parte de la reina Victoria. Aunque el matrimonio tuvo 4 hijos, el heredero al trono es, como todos sabemos, su nieto William, el primogénito de Carlos y Diana. Porque tras dar a la familia real 2 herederos, Diana había cumplido con lo que se esperaba de ella. Y tan malo pasó con esta familia que tras su divorcio con Carlos no quiso ni regresar al palacio real, porque aseguró que estaba lleno de reptiles. La familia real quería su muerte para que ella no pudiera tener descendencia, una descendencia nueva que estableciera una línea genética hereditaria y encima con una persona de nacionalidad egipcia, porque fue en Egipto donde nació esta línea genética que gobierna el mundo y de la que desciende Lilibet. Diana sabía que esto iba a pasar. Ella pensaba que su vida corría peligro, tal y como escribió en una carta que entregó a su mayordomo Paul Warren. En la carta, Diana decía que su marido estaba planeando un accidente con su coche, algún tipo de fallo que le produjera una herida en la cabeza. Como así sucedió, y justo en un lugar en donde en el subsuelo, en el subterráneo, se llevan a cabo desde hace milenios rituales de sacrificios dedicados a la diosa Diana, diosa de la fertilidad, y este es el nombre con el que Inanna Lilith era conocida en Babilonia. El lugar elegido para el ritual se llama el Puente de las Almas, en París, en cuyo túnel el cuerpo moribundo de Diana permaneció por 1 hora y media cuando podía haber sido salvada, ya que sus heridas eran superables con una rápida atención médica. Algo que no se hizo a propósito. El padre de su nueva pareja, Mohamed Al-Fayed, dijo públicamente que Diana y su hijo habían sido asesinados por los servicios secretos y por orden de la reina Isabel. Diana había sido forzada a casarse con Carlos, aunque él ya estaba asignado a otra mujer, Camilla Parker. Pero era necesaria para gestar a un heredero al trono que gozara de buena salud. Ella también era descendiente de los Anunnaki porque ellos no se mezclan con el pueblo. Pero Diana tenía un componente genético que ellos necesitaban pues para compensar los genes reales enfermos. Unos genes que habían ido degenerando con el tiempo en esa línea real concreta, ¿no? Y por este motivo el nuevo heredero corría el riesgo de nacer enfermo, de nacer con una enfermedad genética de la familia real que se llama hemofilia y que consiste en la dificultad de la sangre para coagular, lo cual provoca hemorragias tanto internas como externas. Esta enfermedad afectó a muchos descendientes reales que murieron a temprana edad. Tras el asesinato de Diana, los medios de comunicación criticaron a la familia real, pues por mantenerse recluida durante los días previos al funeral. Sin embargo, Lilibet se vio obligada a comparecer en público y estas imágenes que estamos viendo se corresponden con ese momento en el que está dando un discurso sobre la muerte de Diana. Si observamos con detenimiento, sus ojos pasan de humanos a reptilianos en cuestión de segundos. Que Lilibet está involucrada en asesinatos rituales es algo de lo que tenemos innumerables pruebas, muchísimas, pero entre ellas me gustaría destacar el dramático testimonio de una mujer joven mexicana llamada Gabriela Rico Jiménez, quien en el año 2009 y en estado de shock acusó públicamente a la reina de Inglaterra de practicar canibalismo. Gabriela gritaba a las puertas de un hotel que quería su libertad y repetía una y otra vez que la reina comía seres humanos. Habló del asesinato de un político mexicano, quien oficialmente había muerto en un accidente de helicóptero, y aseguró que la élite mexicana estaba involucrada en estas atrocidades. También hizo mención a que fue secuestrada de niña y que 3 de sus amigas ya habían muerto. Dijo que le habían extraído un bebé de su vientre y que esto lo hacían con frecuencia
para sacrificar a esos bebés en rituales satánicos. También habló de clonación de humanos y dijo textualmente: «Me sacaron una copia». Lamentablemente, Gabriela fue internada en un centro psiquiátrico en Buenos Aires y no se sabe más de ella. Fue recluida en un lugar de tortura y de asesinatos en donde los que hablan son reprogramados y los molestos son asesinados en oscuros rituales llevados a cabo en el subterráneo. ¿Por qué motivos crees que Lilibet al día de hoy es una persona con 90 años y en un aparente buen estado de salud? Al paso que va, superará la longevidad de su madre, que murió a los 101 años. Su longevidad está relacionada, lamentablemente, con estos rituales satánicos, ya que ella absorbe la energía vital de sus víctimas, es como un vampiro que se alimenta de ellas, ¿no? Lilibet celebra 2 fechas de cumpleaños, una el día 21 de abril, que fue el día en el que ella nació, y la otra, que es, digamos, la celebración oficial, que se celebra justo en el solsticio de verano, que es cuando se realizan sacrificios humanos dedicados a Enki y a Lilith. Porque ella es la sacerdotisa mayor, ella es la papisa, ella es la encarnación de Lilith, quien a través de su línea real consiguió dominar el mundo. Y hay otra persona que acusa a Lilibet ya no solo de realizar rituales satánicos, sino de ser ella misma un reptil. En este caso hablamos de Putin, quien se reunió con ella en el 70 aniversario del desembarco de Normandía, en Francia, y dijo al personal superior que la reina había cambiado de forma mientras él la saludaba, y que esto había sido como una demostración de fuerza de su linaje reptil dominante. Putin dijo que la reina no es humana, que es como un reptil que puede cambiar entre la forma humana y la de reptil. El caso es que se mantuvo distante de ella en el acto, por lo que fue muy criticado por los medios de comunicación occidentales. Putin dijo lo siguiente: «La reina tiene una cara alargada de reptil que casi parece un pico y tiene un color gris acuático». Aseguró que se cambió a esta forma y a su estado humano unas 3 o 4 veces mientras él la saludaba, y también vio su cambio de forma más tarde mientras ella estaba siendo ayudada para la sesión de fotos de los líderes mundiales. Putin dijo así: «Sus manos se convirtieron en manos de reptiles mientras subía las escaleras. Cuando sonreía, sus dientes se transformaban en los dientes afilados de un reptil y brillaban. Ella es una gran sacerdotisa». En su intervención en un foro a puerta cerrada para los niveles más elevados de su ciudad natal de San Petersburgo, Putin dijo que no todo es lo que parece en relación a cómo funciona el mundo y que las evidencias estaban por todas partes. Dijo que los seres humanos han sido manipulados para convertirse en inconscientes a través de los medios de comunicación y también de la política, que está reduciendo el nivel intelectual de todo el mundo. Aseguró que el 95% de los miembros de la clase dominante no son humanos, sino reptiles de sangre fría y miembros de un antiquísimo culto. Él lo sabe bien porque es uno de ellos, aunque no pertenezca a la línea de sangre dominante. Y lo que más les preocupa a ellos, a los reptilianos, es precisamente que les descubramos, que sepamos esto. Por este motivo, la manera efectiva de luchar contra ellos es, en primer lugar, conocerlos, saber quiénes son, saber cómo actúan. Y así no solo evitaremos caer en sus trampas, sino que también, al ser conscientes de esta extraña realidad que supera la ficción, podemos, con nuestro pensamiento positivo, luchar contra ellos. Y en esta batalla nos encontramos venciendo a esta pandilla de malhechores que se esconden bajo un traje de apariencia humana. Una pandilla de satanistas que se alimentan de nuestra energía vital. Y este es el primer paso para descubrirlos y también para vencerlos.
Cuando sean señalados por mucha gente, esta raza reptil se verá obligada a abandonar nuestro planeta y mucho antes de lo previsto. Esto es algo que conseguiremos de forma pacífica, simplemente siendo conscientes de esta realidad y pensando en positivo. Así que debemos ser optimistas para contribuir de esta manera a vencer a nuestros enemigos. Porque el pensamiento positivo es el mayor enemigo de los reptilianos, ya que genera una energía tan poderosa que ellos no pueden controlar. Por este motivo se esfuerzan una y otra vez para que no nos enteremos, para que no pensemos, para que no evolucionemos. Así que amigos, pensemos, pero sobre todo pensemos en positivo. Y así estaremos contribuyendo de forma efectiva y real a crear un mundo mejor, el mundo en el que queremos vivir, el mundo en el que queremos disfrutar, el mundo en el que podemos y queremos sentirnos no solo felices y realizados, sino también y sobre todo libres, seres humanos libres. Ese es el mundo que queremos. Hasta pronto, amigos.